¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy más o menos, son como las 10:30 aproximadamente. Este día lunes aquí en el bello Ecatepec. Bueno, pues parece ser que vamos a agregar otro de los temas a estas pláticas de la criminalidad. Pues obviamente vamos a agregar lo que es el narco. He estado diciendo que tal vez ya desde hace algunos años hemos entrado en una era del narco, entonces yo siento que es bueno agregar ese tema, porque finalmente la criminalidad es una forma de vida, o va a ser una forma de vida para muchas personas, o ya lo es. Entonces en ese sentido pues pues es bueno porque tenemos tecnología, tenemos gobierno, el estilo de vida, criminalidad, violencia, pues también podemos agregar la pobreza, muchos temas. Pero esto del narco pues pues es bueno agregar el tema porque, como yo les he dicho, pues aquí nada bueno, al menos conmigo no se trata de ninguna especie de vanidad o de querer sacar algún provecho con estos videos. O sea, simplemente es la utilidad que se le pueda dar a esta información, porque nada nos impide hablar de esto y porque se debe de hablar. Entonces la cuestión es que pues obviamente la criminalidad es muy ambiciosa, es muy violenta aquí en México. Entonces en ese sentido estaba viendo unas fotos de los narcos, de los mexicanos. Pues parece ser que es mucha ambición la que se vive, mucha lujuria, mucha violencia, obviamente. Pero a mí lo que me gustaría, de lo que me gustaría hablar con respecto a este tema es que ya habíamos dicho que muchos de los narcos empiezan desde muy niños, desde muy jóvenes. Entonces en ese sentido pues son niños, adolescentes que no tienen un rumbo, que no tienen una vida. Entonces la cuestión es que, bueno, yo básicamente padecí de lo mismo. Mi madre me abandonó, entonces pues la cuestión es que yo creo que aquí ser criminal pues está muy cerca de la vida cotidiana de cada persona. Pero el punto es que todos esos niños, la pregunta pues es qué onda con sus padres o qué onda con sus madres. Digo, yo de alguna manera me veo reflejado en ellos. Entonces pues ya hay chicos de 14 años, ya son sicarios. Entonces esa es una vida muy pues muy retorcida. La cuestión es esa, o sea, qué tipo de educación, vamos, el punto de aquí es ese, qué tipo de educación se le da a una persona para que a sus 8 años ya ande de halcón, a los 14 ya sea sicario. Entonces obviamente pues si duran más tiempo, por ejemplo estaba viendo la foto, la vida del Mini 6, es un joven que le mataron a su padre y ya desde muy chiquillo pues ya andaba con armas, chaleco blindado, y murió muy joven. Pero ¿qué educación se le dio a esa persona, por ejemplo? ¿Qué tipo de ideas se le metieron en la cabeza?
Digo, no es lo mismo vivir, por ejemplo, aquí en la ciudad. Aquí lo más violento va a ser el Lunares, por ejemplo, jefe de la mafia de Tepito. O sea, aquí la mafia es relativamente tranquila. O sea, honestamente aquí es relativamente tranquilo. Pero, por ejemplo, un poblado más inhóspito en México, ahí por la sierra de Sinaloa, de Guadalajara, qué sé yo, pues es otro mundo completamente diferente. Obviamente pues se vive en la miseria, se vive en ese viejo lema mexicano que dice que la vida no vale nada. Entonces, pues ahí lo tenemos, o sea, es gente que cree que la vida no vale nada. Ahora, hay una diferencia, o sea, estaba viendo las fotos del Chapo, del Mencho, del Marro. Es más o menos deducirlo psicológicamente. Del MZ también. Pero más o menos por lo que juzgo. Lo que es el Chapo y el Mencho, si ustedes se fijan, son personas que pues ¿cómo decirlo? O sea, no aparentan violencia. Honestamente, son personas que aparentemente se ven muy tranquilos. Pero sí tienen como, lo que sí aparentan es como mucho vicio y mucha enajenación. Por ejemplo, el Marro aparentemente es como más violento. Aparentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el Mayo Zambada también es como una persona, pues se me hace un poco violenta, pero más así como más como más persuasiva. A ver, vamos a poner algo bien en claro, porque obviamente la violencia es persuasiva. O sea, en ese sentido la violencia es como muy fácil. Entonces, ahí la cuestión es que, por ejemplo, con lo que pasó en Sinaloa, lo que pasó en Sinaloa y lo que está pasando en Michoacán, o sea, ya los narcos ya están tomando posesión de las calles. Entonces, en ese sentido la violencia es fácil. Se supone que hay unos audios de los hijos del Chapo que iban a rescatar el Ovidio y dicen que iban a hacer un caos completamente. Entonces, ahí tenemos que el narco, por ejemplo, en México, en un día te puede hacer un apocalipsis. O sea, en un día tienes un apocalipsis, tranquilamente. Que eso en México no es nuevo. Por ejemplo, después de la revolución, que fue una guerra muy violenta aquí en México, vinieron la guerra de los cristeros. Que incluso leí un artículo donde el mismo papa de la época mandó un escrito o una carta a México que hacía referencia al apocalipsis mexicano. Entonces, en ese sentido, como que pues México vive en un apocalipsis constante. Ya les he dicho que, por ejemplo, México vive en una guerra, en una crisis constante. Entonces aquí la gente ya se acostumbró a eso. Marchas, manifestaciones, pues aquí es cosa de todos los días. Aquí te sitian una ciudad por lo que sea. Entonces, en ese sentido, el caos y la violencia pues es lo más fácil que se puedan imaginar. Obviamente aquí en México pues difícilmente el gobierno hace algo, inclusive se puede decir que fomenta todo ese tipo de cosas. En ese sentido pues aquí en México es muy fácil porque aquí no hay consecuencias. Entonces en otros estados pues eso no lo haces, porque el gobierno te espía y si ve que va a hacer algo así pues simplemente lo inhibe. Entonces aquí la violencia es muy fácil. Un apocalipsis en México pues es fácil. Entonces los chapitos era precisamente con lo que amenazaban. Obviamente con la ayuda de un padrino, que es un padrino ya de mucha experiencia, que ya ha pasado por muchos gobiernos, que es el MZ. Entonces
eh, ahí lo que yo veo, lo que percibo es que para mi gusto, los chapitos no son tan violentos. Obviamente ellos navegan en la impunidad. Aquí en México el mismo vídeo no tiene orden de aprehensión. Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que el gobierno ahí está perdiendo mucho el tiempo y no está haciendo lo necesario. Por ejemplo, al primero que deberían de capturar pues es al MZ, el Mayo Zambada, porque finalmente él es el que orquesta todo esto. O sea, si el gobierno mexicano capturara al Mayo Zambada, honestamente le cortaría la cabeza al narcotráfico mexicano. Sí, obviamente te vas a quedar con los chapitos y te vas a quedar con el Mayo, con el Marro y con el ¿cómo se llama? El Mencho. Pero pues ya es la próxima generación, o ya es la siguiente generación del narcotráfico. Pero yo siento que mientras ellos sigan teniendo esa cabeza, que es el Mayo Zambada, que es un narco de narcos, honestamente, pues digo, es muy fácil andar escondidos en las cuevas. Entonces, pues eso le da mucha ventaja, ¿no? O sea, eso le da mucha es como un sentido muy irónico a su existencia del Mayo Zambada. Pero bueno, esa es una cuestión muy particular de él. Pero vamos, hasta cierto punto es un tipo muy inteligente, porque pues, no ha pisado la cárcel y por lo que se ve no la va a pisar. Pero yo creo que los esfuerzos deberían de ser concentrados en él, porque precisamente pues es un capo de capos, ¿no? Sí, es inteligente. Entonces, pero el punto es ese, ¿no? Que pues la violencia, por ejemplo, para el narco pues es algo muy fácil. Si ustedes se ponen a analizar los videos, pues nada tenía un sentido táctico. Al menos en el contexto mexicano, o la guerra del narco, o contra el narco, nunca tiene un sentido táctico. O sea, no peleas por una plaza, pero no peleas tácticamente. O sea, el punto ahí es echar al que ocupa la plaza, o en este caso al gobierno, pues para que salga de tu territorio, pero tácticamente no tienes nada. La otra situación es que pues el narco usa la violencia, que es algo muy fácil. Usar la violencia es fácil, pero eso trae consecuencias relativamente graves. Digo, relativamente graves en el contexto mexicano. Obviamente la violencia genera más violencia. Eso hace de México un país, pues es un país, como dijéramos, es un país donde en teoría debería de implementarse las leyes, pero no se implementan. Y obviamente pues eso le conviene, creo yo, a todo el mundo. Entonces pues hasta cierto punto es una atmósfera extraña la que se vive en México, porque pues la gente constantemente tiene que pensar que no está sucediendo nada, o que aparentemente no sucede nada. Entonces
pues es un poquito difícil pensar en la evolución mexicana. Digo, yo he dicho o estoy pensando que se vienen tiempos relativamente difíciles o duros para México. Pero hay cosas que se pueden evitar, precisamente se está hablando de esto. Porque a pesar de que existe un estado fallido, pero hay cosas que todavía se pueden evitar. O sea, siempre hay algo que puedes evitar, siempre hay algo que puedes hacer. Entonces, en ese sentido, en el caso de mi estigmatización, precisamente yo siempre soy una persona que trato de evitar algo, siempre trato de prever algo. O yo no sé si era o me he vuelto muy previsor. Pero vamos, yo soy así, entonces la gente como que siempre eso lo detecta en mí, que es que precisamente es lo que no se hace en México. O sea, la gente no es previsora, no ve más allá. Entonces, pareciera ser que para eso es la estigmatización que se ejerce en mí, es decir, al mexicano no le gusta ser previsor, y una persona previsora pues no es bienvenida en este país. Pues nada, o sea, la violencia es todo un tema. A mí en lo personal la violencia o la generación de todo este caos se me hace algo muy fácil. O sea, yo estaba viendo los videos del ataque de Michoacán, de Sinaloa, y pues básicamente es una turba de gente con armas haciendo pues más que una guerra, porque precisamente el presidente estaba diciendo, pues es que se evitó una guerra. Bueno, ahí habría que ver, porque el ejército sí está relativamente debilitado. El ejército mexicano pues no tiene aciertos, básicamente. Está desmotivado, siempre ha sido es gente que no ha tenido un comandante, ya no digamos un presidente, pero sí que tenga generales pues o jefes de alto mando pues pues líderes, ¿no? En este caso. Entonces la cuestión es que también cabe mencionar que no respetan sus códigos. Entonces digo, ahí en ese sentido la comparación es que los criminales no son muy diferentes a los soldados. O sea, desafortunadamente hay que decirlo. Entonces se habla de que se evitó una guerra. Yo no estoy tan consciente de eso, no estoy tan seguro de eso. Digo, la guerra ya está. A lo mejor lo que el presidente quiere decir es que ya formalizar la guerra, es decir, ya tener al Estado, al ejército ya en contra de los narcos, pero ya directamente, porque ahorita es una cuestión así como de puros daños colaterales, son como es algo muy disperso la guerra contra el narco. Se atacan ciertas células del narcotráfico aquí, allá, pero no se llega a nada en sí. O sea, no hay un plan, no hay una estrategia. Entonces, cuando el presidente dice eso de que se evitó una guerra, pues más bien lo que se evitó ya es aparte de tantas muertes, claro, pues ya es el enfrentamiento directo del ejército contra el narco. Entonces, yo en lo personal yo no veo mucha ciencia en esta cuestión del narco, pero sí hay que decirla porque pues aquí mucha gente pues anda tras el dinero, anda tras la cuestión esta de la violencia, porque finalmente es una forma de vida, pues es una forma de subsistir.
Yo en lo personal no me siento atraído por nada de eso, pero es bueno que yo lo traiga a este ejemplo, o para mí es bueno porque pues ahora sí que la forma en la que piensan las personas o la gente, o lo que cree la gente, precisamente a mí me afecta. Entonces, pues esa es la circunstancia. Yo creo que aparte de la tecnología, aparte de toda esta ciencia que no necesariamente tiene un rumbo, aparte de la política, aparte de la economía, de la forma de vida de las personas, de la vida materialista. Digo, también el narco es una vida materialista, obviamente, pero es otro enfoque. Que hay que decir que el narco, mucha gente de narco, pues ya es gente que se considera kamikaze. O sea, ya no le importa vivir o morir. Más bien ya no le importa vivir. O sea, la idea básica de muchas personas, digo, si desde niño no se te educó, pues obviamente esa forma de pensar que eres un kamikaze, pues no es de extrañarse. Entonces hay muchas personas que pues supongo que se les inculcó a través de la oscuridad que la vida pues no es, pues que la vida no vale nada, por decirlo de alguna manera. Entonces pues no es de extrañarse que esas personas piensen así, que la vida no vale nada.